Hola a todos habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les preparé la segunda parte de 20 curiosidades de Attack on Titan, un video bastante interesante para cualquier fan de esta gran serie. Por cierto, arriba les dejo el enlace para que vean la primera parte. Ok, sin nada más que decir, bienvenidos a The Commonwealth. Número 1. Eren ya había visto todo. En el primer episodio de la serie, vemos a Eren y Mikasa bajo un árbol, y cuando este despierta de su siesta, lo hace llorando, y todos nos preguntábamos por qué. La respuesta es que viendo las imágenes en cámara lenta, notamos que soñó precisamente con lo que iba a pasar: la destrucción de la muralla María, los titanes dentro de Shiganshina, los soldados siendo devorados, y hasta la muerte de su propia madre, a manos del titán de Daina, y todo eso por el poder del titán de ataque, que puede ver el pasado tanto como el futuro. Número 2. Inspirado en una historia real. La historia de los Eldianos y Marleanos es algo parecida a nuestra historia en la vida real, ya que en la Segunda Guerra Mundial los nazis mantuvieron encerrados a los judíos en campos de concentración. Y bueno, todos sabemos lo que pasaba ahí. Algo muy parecido a lo que pasaba con los Eldianos, ya que los Marleanos los tenían encerrados en guetos sometidos a discriminación y maltratos constantes, sin olvidar que los brazaletes de los Eldianos son prácticamente igual a los brazaletes de los judíos en aquella época. Número 3. Ymir, un nombre con mucho poder. El nombre de la fundadora Ymir no es cualquier nombre, sino que se trata de uno con origen nórdico y muy importante. En la mitología nórdica, Ymir es el primer gigante y es considerado el origen del mundo, además de que su nombre significa grito o rugido, por lo que la referencia es más que clara, ya que Ymir es la creadora de todos los titanes. Tiene tanto poder que con solo un grito puede convertir en titanes a los eldianos de la zona, y manejarlos como ella quiera. Número 4. Attack on Titan Live Action. En el 2015 salieron dos películas live action de Attack on Titan, que la verdad que es mejor olvidarlas que recordarlas. Bueno, el tema es que dichas películas tienen muchos cambios a lo que es la obra original. Tal es así que el personaje de Levi no existe, ya que decidieron enfocarse más en los personajes de Eren y Mikasa. Pero lo extraño de todo esto es que dejaron afuera a Levi para traer un personaje nuevo que es exactamente igual a él, o eso intentan. Este personaje se llama Shikishima, y también es considerado el hombre más fuerte de la humanidad, solo que carece totalmente de la personalidad del pequeño capitán de la legión. Número 5. El origen del macaco. El titán bestia es un titán bastante particular a diferencia de los demás, no solo por su capacidad de hablar perfectamente, controlar a otros titanes y hacer que simples eldianos se conviertan en titanes puros, sino que su diseño está basado en criaturas mitológicas, como por ejemplo Pie Grande, el Yeti, el Joey, o también podría ser Harry de los Henderson, quién sabe. Número 6. Armin lo vio primero. En los primeros episodios de la primera temporada, cuando Eren es devorado por Santa Claus y luego se convierte por primera vez en el titán de ataque, la primera persona en verlo es Mikasa, cuando este aparece para defenderla. Pero la realidad es que Armin estuvo en ese preciso momento en el que él se convirtió, solo que no se dio cuenta debido a que estaba en shock por lo que había sucedido momentos atrás. Número 7. Jadis, el humano cambiante. El comandante Jadis es una pieza importante de la historia de la serie, ya que fue el comandante de la legión por un buen tiempo, al igual que el entrenador de los protagonistas. Pero algo bastante curioso en él es el cambio de color que tiene a lo largo de la serie, ya que en el primer episodio y en algunos flashbacks del pasado es un hombre blanco normal, pero del presente en adelante, a medida que avanza la historia, se vuelve cada vez más oscuro y con unas terribles ojeras. ¿Qué? ¿Acaso hay una cama solar en Shiganshina y no nos dimos cuenta? Cosas que nunca lo sabremos. Número 8. Un buen plato de comida. El creador de la serie, Hajime Isayama, contó de que a Saya no hay ningún plato de comida que no le guste. Todo lo que sea comestible a ella le gusta. Tal es así que Nicolo, quien era un soldado de Marley, se terminó enamorando de ella, y no solo por su personalidad, sino también porque gracias a Saya encontró su gran pasión, que es cocinar y hacer feliz a la gente con su comida. Número 9. El origen del nombre de Mikasa. El nombre de Mikasa tiene dos significados, aunque el segundo es el verdadero. El primero es 3 sombreros de bambú, o sea, nada que ver con el personaje. Pero el segundo viene de un barco acorazado con el mismo nombre que perteneció a la fuerza naval del Imperio japonés. El creador de la serie, Isayama, pensó que si le ponía el nombre de un barco a un personaje femenino, iba a ser un gran éxito, y la verdad que tenía toda la razón, ya que Mikasa es de los personajes más importantes de la serie. Número 10. Armin también tuvo un pasado trágico. Algo que muchos pasaron por alto por el simple hecho de enfocarse en la historia de Eren es la tragedia de la familia de Armin, ya que como vimos en la primera temporada, él vivía pacíficamente con su abuelo en Shiganshina, y cuando cayó la muralla María, su abuelo al igual que otros ciudadanos fueron obligados a ir a recuperar la muralla María, pero murieron en el intento, sumado a que sus padres también fueron asesinados por la policía militar cuando intentaron explorar el mundo exterior en un globo aerostático. Con todo esto podemos ver que Armin también pasó por mucho.
Número 11. Kenny el multifacético. Kenny Ackerman es un personaje bastante clave en la tercera temporada, y más que nada en la vida de Levi, ya que es su tío, quien lo crió y le enseñó todo de pequeño. Bueno, este personaje, así como dicta su apodo en la serie, Kenny el Destripador, está basado en el mismísimo Jack el Destripador, el famoso asesino del siglo XIX. También se dice que Isayama se inspiró en el personaje de Trevor del GTA V, algo bastante lógico, ya que viendo al talentoso actor que lo interpreta, sumado a su gran actuación, tranquilamente podría ser Kenny. Número 12. Al final siempre fue Jan. En el primer opening del anime, cerca del final, hay un momento en el que aparece un soldado que da una vuelta con el equipo de maniobras tridimensional, el cual se decía que era un soldado random que representaba a la humanidad, aunque los fans aseguraban a capa y espada de que se trataba de Jan, insistiendo hasta tal punto que los propios productores de la serie reconocieron que sí se trataba de Jan. Número 13. Infiltrados desde pequeños. Algo que seguro no notamos cuando comenzamos la serie es que Reiner, Bertolt y Annie aparecieron de pequeños en los primeros episodios, haciéndose pasar por ciudadanos víctimas de Shiganshina, cuando en realidad ellos eran los titanes que causaron todo ese desastre, solo que lograron pasar bien desapercibidos. Número 14. Eren odia a los titanes. El odio y el desprecio que Eren tiene hacia los titanes es tan grande que cuando se dirige hacia ellos, utiliza el término Hiki en lugar de Tai. Hiki se utiliza para nombrar a los animales pequeños, y Tai es para los animales más grandes, por lo que al llamarlos Hiki, estaría tratando a los titanes como inferiores e insignificantes. Número 15. Madera de líder. En el tercer OAV del anime, tanto como en el manga, Eren fue el único en reconocerle a Marco que tenía madera de líder. Tanto es así que cuando se enteró por Jan de que murió, al momento de recibir los uniformes de la Legión, este se queda con la mirada perdida imaginando a Marco con dicho uniforme, pensando en el líder que podría haber sido. Número 16. La titán más humana. La titán hembra de Annie es la única titán de entre los 9 que tiene el rostro más humano de todos, con el cual puede sonreír, asombrarse, enfurecer y hasta llorar, como vimos en el final de la batalla en el bosque, donde Mikasa y Levi logran derrotarla y llevarse a Eren, haciendo que Annie fracasara en su misión de llevárselo. Número 17. Las murallas María, Rose y Sina. El origen de los nombres de las murallas en la isla Paradis es mucho más oscuro de lo que pensábamos, y es que en el pasado, mientras la fundadora Ymir tuvo una vida llena de sufrimiento y desgracia junto al rey Fritz, quedó embarazada y tuvo 3 hijas, a las que llamaron María, Rose y Sina, por lo que en honor a ellas 3, años más tarde escogieron sus nombres para las murallas, siendo Sina la más pequeña de las 3 y ubicada en el centro, seguida de Rose en el medio y María en la otra punta. Número 18. Moblit, el borrachín. Moblit es un personaje bastante querido por el fandom de Attack on Titan, ya que es el fiel compañero y mano derecha de Hanji. Pero y si les dijera que también es el personaje que más bebe de todos, eso se debe a lo estresante que es para él seguir a Hanji en todas sus locuras y tener que andar controlándola a cada instante. Es por eso que para no perder la cabeza, se volcó a la bebida. Así que si pensábamos que el comandante Pixis era el único borrachín, estábamos equivocados. Número 19. Annie vs Mikasa. Uno de los grandes misterios sin resolver de toda la serie es la pelea que tuvo Annie contra Mikasa en épocas de entrenamiento, y cuando se le preguntó a Hajime Isayama, este respondió que ninguna de las dos ganó la pelea porque justo apareció el comandante Jadis y paró la pelea, pero lo que sí dijo es que fue una pelea muy dura de verdad. Número 20. Erwin, el titán secreto. En el manga hubo un hecho que hizo dudar a muchos de los lectores si el comandante Erwin era un titán cambiante, y eso es porque en la tercera temporada, cuando Kenny asesinó a Dimo Reeves, Erwin se acerca a su cuerpo y apoya su mano en él, pero el detalle es que es la mano derecha, la misma que perdió en la batalla de fuera de las murallas para rescatar a Eren. Esto hizo que los fans saquen sus propias teorías sobre si era o no un titán, pero la realidad es que solo se trataba de un error del manga, por lo que podemos afirmar de que el comandante Erwin se fue de este mundo con todos los honores. Muy bien, eso fue todo por este video, habitantes de la Commonwealth. Espero que hayan disfrutado esta segunda parte de las 20 curiosidades. Ahora sí, solo falta un día para el gran final de Attack on Titan. Me imagino que muchos estarán contando los minutos para el sábado. Eso sí que es el verdadero hype. Bueno, ahora sí me despido, pero no sin antes recordarles que le den like al video, se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones, compartan y comenten abajo qué opinan de estas 20 curiosidades y seguir las redes sociales del canal, el Instagram y el Twitter. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.